A este conversatorio que vamos a tener hoy con Helmut, que habla un poco, que Helmut quiso titularlo Íconos Anónimos, y es un poco una perspectiva y un recorrido a la obra de Beatriz González, y él mencionaba que en relación un poco también a mi trabajo durante estos últimos 5 años, y hablar un poco de eso, de cómo está presente la violencia y la memoria en estos procesos y en estos proyectos artísticos, especialmente en un personaje y en una artista tan importante como lo es Beatriz González, que es de Bucaramanga, y cómo artistas también emergentes, jóvenes, pues han también tomado como referente a esta artista y también han de una u otra manera pues encaminado su trabajo a esta cuestión de la memoria, el conflicto, la historia y todo lo referente a ciertos aspectos muy puntuales de la historia de nuestro país. Básicamente mi interés por estar aquí esta noche, además de acompañar a Sebastián y acompañar también a su obra, que pues la he seguido durante un largo tiempo, es también celebrar los 93 años de Beatriz González. Me parece que eso no es un aspecto menor. Quizás para muchas de las instituciones del país pasó de largo. Ella cumplió 93 años el 16 de noviembre de este año, ¿no? Y después de la muerte de Fernando Botero se convierte en la artista viva más importante de Colombia, ¿no? Siendo hombre y mujer, o sea, sin distinción de género. Y pues yo le proponía a Sebastián que pudiéramos hacer como un recorrido por la obra de él y hacer un recorrido por la obra de Beatriz González. Al principio ya encontraba como ciertas relaciones que podían parecer como muy espurias o que podían parecer como muy del contexto, pero luego me di cuenta que la interrelación de las dos obras es muy profunda, ¿no? No sé qué tanto Sebastián siente que Beatriz lo ha influido, qué tanto él ha visto la obra de Beatriz, pero aún así siento que hay unas relaciones muy interesantes que pues la idea es que podamos ver. Bueno, yo he tenido varios referentes nacionales. A mí como artista me gusta tener una mirada muy local, ¿sí? Tengo unos referentes locales, nacionales, más que artistas internacionales realmente. A mí me gusta mirar demasiado lo propio, lo nuestro, hacia adentro. Y yo creo que eso se ha reflejado en mi trabajo porque la mayoría de mis proyectos hablan de un contexto colombiano. He hablado pues, del conflicto, de la memoria, de diferentes aspectos y también de problemáticas que tienen que ver netamente con nuestro territorio. He ahondado diferentes proyectos respecto al Magdalena y diferentes cuestiones que muchas veces no están relacionadas directamente al conflicto, pero sí están relacionadas directamente a nuestro territorio. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, pero por esta razón, Beatriz González, al igual que otros artistas como Doris Salcedo, han sido bastante importantes en mi trabajo. Entonces, a mí me pasó mucho eso cuando empecé a desarrollar este proyecto el año pasado. Y yo decía, yo quiero hablar de este tema, pero no quiero utilizar los elementos reiterativos que ya se han utilizado plásticamente, los recursos, como decir las botas, ¿sí? Las botas, cuando se va a hablar de los falsos positivos, utilizan mucho este elemento ya como ícono, que no está mal, claramente, tiene todo un contexto, tiene una carga histórica, tiene una carga conceptual, una carga simbólica, aparte que es un hecho probado, que es lo más importante, más allá de todo, es un hecho probado, porque el uso de este elemento en los diferentes proyectos de los artistas. Entonces, era empezar, y yo creo que eso era como lo más interesante, y era cuando uno tiene un tema, pero empieza a buscar esos elementos de dónde puedo empezar a hablar, y ahí empieza un proceso investigativo. Entonces ahí es donde tomo este elemento que es el transportador.
que es un autor que no se ha tenido muy en cuenta en esa cadena de autores, porque por cada ejecución extrajudicial en Colombia, no solamente el que disparó tuvo la culpa, por cada uno hay toda una cadena de personas que actuaron para que eso sucediera. Está el seleccionador, que era la primera persona, la persona que contrataban, que eso no eran, por lo general no eran militares, sino eran unas personas específicamente contratadas para buscar y seleccionar unos perfiles y a unas personas. Posteriormente está la persona que traslada, que es el transportador. También entran ahí en juego ya pues la parte de los militares, quienes ejecutan, quienes disparan, toda esta cuestión, y posterior a ello ya entra la jurisdicción especial militar, que ellos son los que legalizaban, por así decirlo, estas bajas, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde entra más cantidad de personas, porque ellos tenían que legalizar las balas, el tiroteo, el enfrentamiento. También entran otros personajes, que es la persona que llama, a la que le pagan para que llame falsamente y diga, quiero hacer la denuncia de que en la vereda tal hay un grupo militar, hay un grupo de la guerrilla y está sobre las 5 de la tarde, toda la cuestión. Esas llamadas eran falsas, esas llamadas eran necesarias para el conducto regular de poder llevar un orden en el proceso, ¿sí? En la carpeta, por así decirlo. Entonces a esta persona le pagaban, un ejemplo, pues, daban recompensas por esas llamadas, ¿no? Entonces, y eso lo anunciaban. Entonces a esta persona, un ejemplo, si la recompensa era 2 millones, lo que decía el anuncio de llame, denuncie, le daban simplemente 500.000, 1 millón de pesos, pero simplemente para que se prestara a hacer esta falsa llamada. Entonces hay una cantidad de personas que por cada ejecución quedan involucradas. Entonces yo me centro en la última etapa, que es la etapa del traslado. Por eso ustedes en sala van a ver un video de un camión andando con bajas y con unas personas, porque me centro en el transportador, ¿no? Porque quería, algunas personas me decían, no, es que es más fácil un vinilo adhesivo hacia arriba, pero aquí queríamos hacer la acción de pegar uno por uno, porque cada uno es una, por así decirlo, representa a una persona. Y también es la acción de pegar carteles, ¿sí? Estos carteles que se pegan en la calle, carteles de búsqueda, estos carteles también que hacen parte de las manifestaciones y demás. Y ahí yo creo que empezamos a relacionarlo un poquito con la gráfica de Beatriz González, ¿no? Estas siluetas que ella utiliza, estas formas también de hablar del conflicto, pero sin ser tan específico, ¿sí? Sin utilizar los elementos reiterativos. En mi caso, yo utilizo el camión, la carpa de camión, comparo este proceso con el proceso ganadero y encuentro otros elementos de los cuales me puedo coger para empezar a generar una narrativa. Beatriz, de una u otra manera, también genera unas narrativas a partir de unos archivos que encuentra en los periódicos, en las noticias, y ella muy bien podía, si quería, pues ya ahí voy a hablar sin saber, ¿no? Pero generar un realismo, ¿no? Pues ella viene de la academia, de esas cuestiones, y calcar tal cual como estaba la fotografía del periódico a la pintura, ¿sí? Pero no, porque de una manera yo siento que ella también quería generar esta abstracción, esta nueva forma de narrar a partir de una gráfica propia, y ve y encuentra también en esa impresión, en esa forma de corrida de las tintas de los periódicos, empieza a ver algo y empieza a generar estas piezas muy de siluetas, muy de solo contorno, muy planas, pero que dicen mucho. Como que uno entiende muchas cosas asociando la imagen con el título, y eso es algo que también es muy importante en Beatriz.
Sí, esta. Algo que también es muy interesante, que yo estaba pensando en Sebastián, es que a veces Sebastián toma frases, ¿no? Siento que en varias de sus obras y proyectos ha tomado como frases, así como Beatriz, y que esas frases también las asocia a las obras. Y hay otra obra que también me da muchos escalofríos, que se llama esta, ¿no? Que es un gato negro, que puede parecer una cosa muy común y corriente, y la obra se llama Yo les dije que no fueran, ¿no? Me parece que es supremamente diciente para nosotros como colombianos. Pues les voy a contar un poco sobre Beatriz. Beatriz González desarrolla una obra relacionada con las ejecuciones extrajudiciales. Es una serie muy larga y muy importante para su obra, y tiene que ver con que ella estaba leyendo el periódico y encuentra en una página entera los rostros de muchos jóvenes desaparecidos, ¿no? De muchos jóvenes que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en lo que se llamó la masacre de Dabeiba. Y eso la llevó a desarrollar la serie que se llama Las Delicias. Es un poco curioso que aquí hay varias cosas en la serie Las Delicias, y es que Beatriz dice que al principio ella intentaba pintar a las madres, y ella veía a las madres que se tapaban el rostro, y ahí es cuando ella empieza, ya vamos a ir allá al tema de los íconos y el rostro, cuando ella empieza a ver que el rostro desaparece, ¿no? Porque las madres sienten un pudor de que las vean llorando.